Hoy conversaré con el doctor Mendoza Potelá, experto petrolero, economista, profesor universitario. El tema, petróleo, economía y poder. Vamos a analizar cuál es la situación de nuestra industria petrolera, cuál es la situación de nuestras reservas petroleras. ¿Son verdaderamente reservas petroleras? ¿Somos verdaderamente competitivos? ¿Qué estamos haciendo con el gas? ¿Qué estamos haciendo con el resto de los recursos? Vamos a dejar de apalancarnos en un producto como el petróleo meramente extractivo para hacer lo mismo con todos los recursos que tenemos en 3 estados de Venezuela, el llamado arco minero, o tenemos que desarrollar otras capacidades, la educación, por ejemplo, el trabajo y otras industrias. Bueno, ese será el tema de esta noche. Profesor, bienvenido de nuevo al programa. Por la invitación. Siempre. Usted es un experto petrolero, es el tema que ha abordado siempre y que ha trabajado en diferentes contextos y en diferentes momentos. Y este es un país petrolero, lo ha sido esencialmente, pero a veces eso resulta un bien o no. ¿O no? Exactamente. Entonces, lo que puede ser muy positivo, ha sido muy positivo para la historia de nuestro país, sobre todo el siglo XX, pues pareciera que en estos momentos, no sé si por la falta de previsión, porque el mundo cambió, por múltiples razones, pues no es una ventaja competitiva. Yo le pregunto, ¿es el petróleo, sigue siendo el petróleo nuestro presente y nuestro futuro? ¿Debemos apalancarnos los próximos 20 años en el petróleo? Y si es así, ¿qué tipo de petróleo? Muy bien. El problema está bien planteado en el sentido de que si el petróleo es nuestro destino. Fue una cosa que nos llegó de afuera de repente, de unos procesos industriales que no existían aquí, en un país feudal, totalmente feudal, basado en la explotación en grandes plantaciones de café y de cacao, un sistema conuquero, peón conuquero de operador. O sea, en Venezuela no existían a finales del siglo XIX ni rastros del capitalismo que existía en otra parte. Eran solo gremios panaderos, gremios carpinteros, no habían las estructuras del capitalismo. Y de repente se entra directamente al más desarrollado de los capitalismos del momento, que era el capitalismo que llamaban pues monopolista de Estado en ese momento. El capitalismo petrolero, el de las grandes corporaciones, se inserta en este país, y el capitalismo en un país semifeudal no se produce un desarrollo capitalista normal como se produjo, progresivo como se produjo en Europa y en cualquier parte del mundo que salió del feudalismo hacia el capitalismo, sino que aquí el capitalismo se implantó en las regiones petroleras y en la capital donde se distribuían los recursos, y se disgregó por el país como un cáncer. Avanzamos muy rápidamente, nos desarrollamos como muy un cáncer. rápidamente. El capitalismo se insertó dentro de un mar de subdesarrollo y entonces produjo un desarrollo, como llamaban nuestros profesores de la época, estructuralmente deformado. Entonces, esa deformación estructural nos ha acompañado permanentemente, pero sobre todo el hecho de disponer de un producto que se convierte en renta, que es producto de la renta del suelo, que es producto como el que tiene una mina de oro, que en donde el trabajo no es el creador del valor, sino la escasez y la valoración que tiene, por ejemplo, el oro, es la que le da su capacidad de compra, su capacidad de adquisición. Entonces nosotros disponíamos de ese recurso. Y de una renta permanente. Sí, exacto. Y entonces las grandes corporaciones comenzaron a extraer de él ese valor y a apropiarse de él prioritariamente. Las corporaciones petroleras
Venezuela entre 1925 y 1960 se convirtió en el sitio de donde salían las mayores exportaciones del mundo. Yo te decía que cuando se fundó la OPEP, Venezuela producía 3 veces más que Arabia Saudita. Pero desde que comenzó, alguna gente percibió el problema estructural que eso significaba. Nosotros no desarrollamos nuestra agricultura, no desarrollamos nuestras capacidades productivas internas, agropecuarias o industriales, sino que nos convertimos en tributarios de una renta que capturaba renta en el exterior, y aunque lo que nos daban era una miseria, esa miseria desbordaba todo. Pero nos permitió desarrollar un país a nivel de infraestructura y tener una calidad de educación. Bueno, hay algo de eso, pero como Alberto Adriani, nuestro primer economista, en 1931 escribió un artículo que se llamó El petróleo, los cambios y nosotros. Y él ahí analiza, bueno, ¿qué pasó en los años de la bonanza? Y él se refiere a 1920, 1930. Se invirtió, se ahorró. No, todo se fue en consumo, en sedas, viajes, traje a París en aquella época, bueno, y en especulación inmobiliaria. El ingreso, que fue bastante, se convirtió en especulación, en construcción de grandes mansiones. Profesor, y si yo le dijera, por Y ejemplo... entonces, pero entonces él decía, se ahorró, se invirtió. No, hubo un desarrollo exactamente el que tú has mencionado, infraestructural. Y calidad de vida, para el que quería estudiar, viajar, etc. Bueno, relativamente sí, pero no necesariamente para todo el mundo. Estudiar y calidad de vida y viajar es para un porcentaje pequeño de la población. Pero el estudio sí. La primaria tal vez. Por eso. Pero eso es para formar la mano de obra que simple, elemental. ¿Y si yo le... Pero no, olvídate, en 1990, según los estudios de Hernán Méndez Castellano, que se llama precisamente, es un estudio sobre la pobreza en Venezuela, bueno, dice que el 80% de la población venezolana vive en condiciones por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso de estudios y calidad de vida y todas estas cosas es solo para el 20% de la población. Yo estudié en la Universidad Central, profesor, y yo tenía una bolsa de trabajo. Y, es decir, yo trabajaba, yo estudiaba, y evidentemente había gente con un nivel de vida superior al mío, sin duda alguna, porque no todos mis compañeros tenían que trabajar. Pero hubo una cierta movilidad social. Sí, la hubo. El que trabajaba y estudiaba se podía superar. Sí, pero no todos podían estudiar. Había gente que se quedaba sin terminar los estudios, bueno, porque sí, claro, los requerimientos. El 80% de la población, ¿vale? El 80% de la población. Pero yo no me quiero desviar del tema claro, del petróleo. Hay carreteras, hay liceos, hay infraestructura. escuelas. Hay una infraestructura, pues. Pero eso no se repartía equitativamente. Mi pregunta es, en este momento, ¿qué petróleo tenemos? ¿Tenemos las reservas más grandes del mundo? No. ¿Eso es una ficción? Es una ficción. Ok, porque todo el mundo habla. Venezuela produce menos de 2 millones de barriles, pero tenemos las reservas más grandes del mundo. Pero las reservas más grandes del mundo, ¿de qué tipo de petróleo? ¿Es un petróleo competitivo? ¿Es un petróleo exportable? ¿Es un petróleo que podemos sacar al mercado? ¿Es un petróleo que nos permitirá apalancarnos verdaderamente para volver a desarrollar otras industrias mientras tanto en unos 20 años, o tenemos que desarrollar otras industrias porque realmente no tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo? Y aunque las tuviéramos, siempre, según la advertencia de Adriani, hay que desarrollar. Que Euler Pietri tradujo luego en Sembrar el petróleo, siempre hemos debido buscar otras alternativas. Claro. Adriani decía, mira, una economía minera dura lo que dura la mina.
Claro. Tú tienes que tener una economía, él no lo decía en esos términos porque no existía el término, una economía sustentable en el largo plazo, porque el petróleo es un recurso minero. Minero quiere decir que se acaba, que tiene una duración, lo que dura la mina, Sí. como él dice. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos fincamos en sembrar el petróleo y no lo sembramos. Hubo una industrialización que fue simplemente la maquila que inventaron luego los mexicanos. O sea, una sustitución de una parte del proceso industrial, pero no era un proceso industrial autogenerado. ¿Y qué tipo de petróleo tenemos ahora y de qué recursos podemos depender? Bueno, mira, sobre la reserva, es la otra parte de la pregunta que tú hiciste. En Venezuela hay una curiosidad geológica inmensa. Casi la quinta parte de los recursos petroleros, de los petróleos físicos que hay en el mundo, están en Venezuela. Pero eso no quiere decir que sean reservas. Bueno, son competitivos. Exactamente, por el problema de la reserva petrolera no es un concepto geológico y mucha gente lo piensa en concepto como geológico. Bueno, mira, el Servicio Geológico de los Estados Unidos dice que en Venezuela hay 1.500 millones de barriles de petróleo, que si lo sacas a tal tasa, etcétera, van a durar 300 años, que podríamos producir 5 millones de barriles diarios. Mentira, porque depende de los precios y depende de los costos. ¿Cuánto precio necesitas tú para que eso sea reserva? 150, 130, $200 el barril. ¿Y a cómo está? A 50. Y ahora con la explosión saudita llegará a 60, 70. Jamás llegará a los niveles que tú requieres para convertirte en el principal productor de petróleo basado en la faja del Orinoco. Y nunca fue rentable. Lo que nosotros hicimos en la faja, que hoy en día tenemos una capacidad de producción que se tiene que utilizar, eso se hizo contra el país, porque allí se invirtieron recursos que no han sido recuperados económicamente, que quedaron hundidos allí, hundidos produciendo Algo. un tercio de la capacidad instalada, menos de un tercio de todo lo que se instaló allí. De la capacidad que se instaló allí fue 4 veces mayor que lo que estamos usando hoy. Eso es económicamente ruinoso. Usted mencionó a Arabia Saudita justamente por lo que acaba de pasar recientemente con la explosión de 2 refinerías que implican más de 5 millones de barriles, por lo que El 5% de la producción mundial fue golpeado con eso. Y por eso Estados Unidos anuncia que va a utilizar muchas Las de las reservas estratégicas, que son para eso. ¿Y cómo nos va a y Arabia Saudita también tiene reservas ¿Y cómo nos va a estratégicas. impactar eso a nosotros? En el corto plazo. En o el mediano. corto plazo eso va a determinar, y ya determinó, un incremento de los precios, pero yo lo he estado siguiendo, y se produjo un salto de 50 a 60 en el primer día, pero luego en estos 2 días se ha mantenido en 60, no ha crecido, no ha seguido creciendo hacia arriba. Claro, hay quien dice que sí va a crecer más, pero en la medida que lleguen las noticias de que hay flujos competitivos, que va a abrirse la producción de algunos países, de la propia Arabia Saudita y de otros países que estaban recortando, esa tendencia a que los precios se mantengan altos no va a mantenerse por mucho tiempo. Fundamentalmente, entre otras cosas, por el interés de Donald Trump, que es un interés electoral. ¿Y por qué están, fíjate tú, esas reservas estratégicas de los Estados Unidos son para ser utilizados en momentos de una emergencia nacional? Y esto no es una emergencia. No debería, pero porque bueno, pueden aguantar altos precios. ¿Qué pasa si hay pero una esos guerra? altos precios serían para Trump un hándicap electoral. Claro. Y entonces él no lo quiere. ¿Qué pasaría si hay en el Medio Oriente una guerra producto de esta circunstancia? La guerra existe. Claro, la guerra está en el Yemen, pero una en el guerra Yemen. mucho más cruenta, Más cruenta. que implique que las salidas tradicionales del petróleo Se tranquen. Es decir, el estrecho de Hormuz, cualquiera de las otras vías. ¿Qué pasaría? Bueno, no, vendría una explosión de precios, desde luego. Pero ¿Qué nos beneficiaría? yo no creo.
Es que seguir contando, es la misma historia de San Nicolás. No, por eso yo le pregunto dónde está Venezuela en este momento, cuánto estamos produciendo, hacia dónde debemos desarrollarnos y no pensar que una guerra nos va a dar una fluctuación del petróleo. Una elevación puntual, y puntual puede ser 3 meses o un año del precio del petróleo, no significa nada para nosotros, entre otras cosas porque estamos en una crisis espantosa de deterioro de la capacidad productiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a producir más con qué? Si es que tenemos asignada una cuota que no cumplimos. ¿Cómo mejoramos nuestra capacidad productiva? Bueno, primero ¿Cómo nos hacemos hay más que competitivos? salirnos de los planes fantasiosos que teníamos de que íbamos a producir 5 millones de barriles diarios y concentrarnos en nuestras capacidades productivas reales. ¿Qué son cuántos según sus estimados? Bueno, yo creo que nosotros podemos llegar a producir, yo no lo debo decir porque yo siempre he dicho que no se debe decir. Y entonces no, porque bueno, no por cuestiones, sino porque uno no es mago. No, claro. Entonces, pero usted puede hablar de estimados. Yo estimo que nosotros podríamos mantenernos durante 20 o 30 años produciendo entre 1,5 millones o 2 millones de barriles diarios. Que eso nos daría para apalancarnos y desarrollar otras industrias. Sí, sobre todo mientras menos nos apalanquemos y mientras más el otro desarrollo se sostenga a sí mismo, mejor. ¿Sabe qué me preocupa, profesor? Empezamos el programa diciendo que nuestro mayor regalo o beneficio, que fue el petróleo, a la larga y con el tiempo se convirtió, no lo voy a catalogar en pesadilla, pero un drama que no nos ha permitido, por comodidad, desarrollar. Es una circunstancia ya conocida, incluso, pero lo que incluso a nivel internacional, incluso en la literatura económica, le pusieron el nombre final de maldición de los recursos, pero en un principio se llamaba efecto Venezuela. Ok, pero ese efecto Venezuela, que después la maldición de los recursos, a mí me preocupa mucho más, porque si vamos a dejar de apalancarnos en el petróleo, que es un recurso, para buscar el apalancamiento en otros recursos, por ejemplo, los 102 minerales preciosos que tenemos en Amazonas, Bolivia, es peor, ¿no? Es peor, esa sería la locura. Primero, el Arco Minero, chica, está situado exactamente en el segundo mayor acuífero de América. Eso es lo que me preocupa, profesor. Es decir, el primer acuífero de América está en el Paraguay y el segundo de toda América, el segundo está allí donde está el Arco Minero. Y nosotros tenemos 102. Y el agua va a ser el motivo de guerra en los próximos sin duda centenas de años. Bueno, porque el agua va a ser un recurso escaso, mucho más escaso. Claro, entonces eso es lo que yo digo. Nosotros tenemos luz todo el año, luz natural. Tenemos agua de nuestros ríos, de la amplia faja costera. Del subsuelo. Y ahí voy, del subsuelo. Tenemos terrenos riquísimos como los Andes, como Apure, fértiles para cualquier producto, para desarrollar agricultura, para la ganadería. O sea, somos bendecidos por las Dios, riquezas. la naturaleza. Bendecidos. No, ¿cómo es posible que pasemos de apalancarnos en el petróleo a pensar que nuestro futuro puede estar en el apalancamiento de la minería y no en el desarrollo intelectual y profesional de nuestra gente? Jamás ha debido ser. Eso es lo que me preocupa, profesor. Claro, a mí también. ¿Y cómo hacemos para que demos un giro y entendamos que tenemos que formar profesionales, que desarrollar otras industrias? Bueno, tendremos que partirnos los dientes hasta convencernos. No sé cómo va a ser, pero yo no creo que en esas expectativas mineras. ¿Qué pasa con el gas? Bueno, esa es una última escala del uso del petróleo que todavía se puede mantener por muy largo tiempo. Nosotros tenemos recursos gasíferos, tuvimos planes que no se desarrollaron. La primera utilización siempre se pensó en eso de que íbamos a ser exportadores y eso fue la primera torta de esa planificación gasífera. Lo primero que nosotros tenemos que pensar con el gas es utilizarlo nosotros mismos. En vez de quemarlo. En vez de quemar líquido. Nadie en el mundo, tú ves las estadísticas, y nadie en el mundo quema líquidos, vale decir gasoil, querosén, gasolina, para generar electricidad. Solo nosotros, en Planta Centro. Bolivia, creo, y no sé qué otros países viven
de la exportación de gas. de gas. Y nosotros tenemos más gas que Bolivia. Por eso se lo digo. Es decir, nuestra bendición es nuestra maldición. Mira, claro. Mira, Argelia es el 9º país gasífero del mundo. ¿Sabes quién es el 8º? No. Venezuela. Okay. Y Argelia compite en toda Europa con Rusia para el suministro de gas. Entonces, bueno, yo estuve en Argelia hace 2 años, y es increíble la cantidad. Cualquier ranchito en el desierto del Sahara tiene gas. Colombia no tiene gas, pero tiene 100 pueblos y ciudades con acceso directo al gas. ¿Por qué no hacemos eso? En vez de estarlo quemando, el líquido. En vez de estar quemando líquido, exacto. Y si le damos gas a la gente, le hacemos la vida un poco más fácil. Claro. Pero entonces eso no, porque es que siempre estamos con la pulsión exportadora, el mercado petrolero es el que tenemos que conquistar. Se abandonaron en el 2003, 2004, yo tengo las estadísticas ahí de los planes de inversión, que eran como de 10.000 millones de dólares que se iban a invertir en varios proyectos de gas, entre ellos gasificación de vehículos y todas estas cosas, y ahí quedaron. Cuando yo vi luego en el 2008, 2009, tal proyecto 3%, tal proyecto 1%, o sea, todos los proyectos que se habían formulado para el desarrollo gasífero fueron prácticamente abandonados. Y hoy no tenemos ningún proyecto de desarrollo gasífero. Profesor, ¿qué materia? Bueno, sí tenemos el Perla 1, pero de extracción, no de desarrollo para el uso externo. Siempre estamos pensando en la exportación y la obtención de dólares. Y entonces el gran mariscal de Ayacucho, que ha resultado, que antes era simplemente el Cristóbal Colón, lo que hicimos en esta generación fue cambiarle el nombre del conquistador por el patriota, pero de todas maneras sigue siendo el mismo plan inviable. Profesor, ¿qué materia considera que sería fundamental en un país como el nuestro, que ha vivido de la extracción del petróleo y que ahora está viviendo de la extracción de recursos minerales, como para formar a las nuevas generaciones? Mira, bueno, yo no creo que sea una materia petrolera, no creo que, aunque te puedo decir que la ignorancia petrolera es el caldo de cultivo de todo lo que está pasando. Sin duda alguna. Para decírtelo simplemente, yo era profesor de economía petrolera hasta 1989, cuando en todas las escuelas de economía del país decidieron que eso era demasiado instrumental, y entonces no. Nosotros, en el conjunto con Francisco Mieres, que era el coordinador de nuestro posgrado, en los años 80 nos fueron a consultar los profesores de educación que diseñaron el tránsito de la escuela de 6 grados a 9 grados. Y ellos nos pidieron que formuláramos los contenidos de petróleo para 7º y 9º grado. Ese proyecto fue aprobado, como tú sabes, ahí ahora las escuelas son de 9 grados, pero lo único que quitaron así, quirúrgicamente, fueron los contenidos de petróleo para 7º y 9º. Por eso le estoy preguntando, en este momento país, ¿qué materia usted pondría obligatoria dentro del área, obviamente técnica, científica, para todos los venezolanos? Es que tú quieres que yo te diga que petróleo, y no lo quiero decir, no, porque ya pasó eso, ya pasó. No, yo no quiero que me digan nada, para nada. Yo no quiero que me diga el petróleo. A lo mejor usted me tiene que decir que tenemos que estudiar minerales, a lo mejor usted me tiene que, no lo sé. Yo agricultura, okay. Agricultura y ganadería, eso sí, las cosas, artesanía, mecánica, desde un principio, carpintería, si es posible. Mire, profesor, yo sé lo básico. Mis abuelas consideraron que yo tenía que saber lo que era sembrar en el campo, y ordeñar una vaca, y montar a caballo. Y a mí me lo enseñaron. Bueno. Y me lo pusieron como principio básico. Y yo decía, ¿para qué tenía que saber? Lo que hay que hacer es una cultura del trabajo, y del trabajo como fuente generadora del valor. No puede ser que nosotros estemos soñando siempre con descubrir un diamante, con buscarnos algo que produzca 10 veces su valor. El efecto de la lotería. El quino, la lotería. Sí. Eso es exactamente lo que siempre estamos jugando. Para entender este país hay que entender. Antes yo hablaba que era el 5 y 6. El deporte mayoritario de Venezuela en mi infancia era el 5 y 6. Después pasó a ser la lotería. Pero siempre la lotería ha sido petróleo. Y entonces, esa lotería, como suele suceder, la lotería se la ganan muy poquitos.
¿no? Los que apostaban en el 5 y 6, había 200 cuadros con 6 caballos y 5.000 cuadros con 5 caballos que ganaban 40 bolívares. Con la producción que eso no producía nada. Profesor, con la producción que tenemos ahora, las refinerías que tenemos ahora, ¿podemos abastecer internamente nuestro país? Claro, y podemos exportar también, lo que pasa es que estamos en una crisis espantosa. ¿Cómo salimos de una esta crisis? de la producción. ¿Cómo salimos de la crisis? Esa sí es una pregunta difícil, yo no lo sé. Pero usted ha estado rodeado, ha estado en discusiones de expertos petroleros, de técnicos, de economistas, de científicos. Probablemente usted tiene una respuesta que más se acerca a la realidad de la que yo puedo tener como ciudadana común. Bueno, ¿Cómo salimos de esta crisis? Mi respuesta siempre tiene que ser una respuesta integral. Tenemos que buscar una salida no rentista, que ya no existe, por cierto. Los costos de la industria petrolera son tales que ya no producen renta. Para ponerte un ejemplo, en 1960 el costo de producir petróleo en Venezuela era 35 centavos de dólar y el precio era $2. Entonces quiere decir que había un beneficio, un margen gigantesco entre el costo y el precio. Eso es renta, porque eso va más allá de un rendimiento del 30%, del 40% que produce un negocio cualquiera, ¿no? Entonces 300 veces, 400 veces. Y entonces esa es la renta que se quería. Ahora, hoy en día, el petróleo nuestro, si acaso producirá un 10, un 15%, Entonces un 20%. Ya no es un negocio como cualquier otro. Nosotros, el petróleo no puede ser palanca de nuestro desarrollo. Claro. Eso que tú estás diciendo que si va a servir para apalancar, no podemos seguir contando con que tener una palanca. Tenemos que decir, el trabajo es la única fuente del valor. Y tenemos recursos que nos pueden ayudar. Trabajo, estudio y diversificación. Y diversificación de la economía y ese tipo de cosas. Pero gracias, profesor. Ha sido un muy buen programa. Bueno. Lo invito a que comparta uno nuevo próximamente con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por su experiencia, por su tiempo y su conocimiento. Es difícil decir muchas cosas en tan poco tiempo, pero se dijeron algunas. Algunas. Gracias, amigos. Hasta la próxima oportunidad.